Antes de la pausa dejamos enganchado al público con la profecía que continúa, la que cronológicamente sería la más contemporánea a nuestros tiempos. Bueno, por favor venga para acá, Mayra, porque estamos continuando con un tema que a mucha gente le importa y claramente le preocupa. Estamos viendo ahí, en la fotografía, los videos que están corriendo, las profecías de Nostradamus, en donde obviamente no solo se refirió a hecatombes mundiales o cambios en giro del inconsciente colectivo a partir de guerras, alzamiento de tiranos, cataclismos, hambruna, una posible tercera guerra mundial, sino también se hizo cargo de obviamente de la religión más popular en la historia de toda la humanidad, que es el cristianismo. Obviamente dentro de las distintas ramas, me van a perdonar, digamos, obviamente que, y aprovecho de decir que le tengo sumo respeto, en particular a religiones como los testigos de Jehová, por ejemplo, que son un estudioso fidedigno de la Biblia, al punto de ser literal, evangélicos también, hay grandes pastores, nada que decir, digamos, en todos lados, por supuesto, se cuecen habas, pero hay que decir que han hecho un trabajo de mucha fe y digamos, de mucho rigor respecto a respetar la palabra que está en el libro sagrado que a ellos los convoca. Pues bien, fíjense que conforme pasó el tiempo, Nostradamus no solo escribía, que hay que entenderlo, escribe de forma críptica y hay que ser muy erudito en las señales para poder entender a qué se refiere. No es literal. No es literal para nada, a diferencia de otros que vamos más adelante. De hecho, hombres santos que se refieren al tema que vamos a tratar en este momento, que es la caída de la Iglesia Católica, porque todos dicen, chuta, está mal la cosa. La Iglesia probablemente a nivel de estrategia, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Volver a ser elitista, que es una pena la verdad, volver que sea una iglesia que representa a grupos de poderosos, obviamente empresarios de buen pasar y todo lo demás, que va a dejar de ser la iglesia del pueblo, ya que no le ofrece en mayor medida respuestas y soluciones. Pero no va a resistir, porque la mayoría de la humanidad somos gente simple, humilde por último, pero no somos grandes latifundistas, ni empresarios, ni dueños de enormes propiedades y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los dibujos, en un momento en que Nostradamus abandona los escritos y comienza a hacer ilustraciones, se muestra un papa que está hablando y con gente dándole la espalda, entre llamas, obviamente, claramente algo que se viene abajo. Hay un video que probablemente lo explique mejor que yo respecto a cómo interpretar estas señales. Por favor, si le podemos poner play. Mira. Si se dan cuenta, su báculo tiene dos cruces en lugar de una. Y para aquellos que comprenden su sabiduría esotérica, saben que se trata en realidad del árbol de la vida, o la cábala, y en la base del árbol de la vida, que es donde vivimos en la tierra, hay fuego. Está diciendo que el mundo en el que vivimos se incendiará. Para colmo vemos que están de espaldas. Justo en la parte inferior vemos a un individuo que se aleja del Papa. Así que creo que esto nos dice que la Iglesia Católica será destruida. Pienso que será justo antes del fin, cuando la gente le dé la espalda a la Iglesia Católica, lo cual está sucediendo ampliamente ahora. Ok, no solo eso, hay algo del cual este documental no se hace cargo, que justo si pudiéramos ir a la imagen, por favor, donde baja la cámara, y va un poquito más abajo, está la cruz y en el suelo donde se ve la llama, no solo eso, se ve un libro hecho pedazos. Es como que el códice bíblico, vale decir, en la forma reglamentaria de cómo, digamos, estas religiones se hicieron cargo. El reglamento. El reglamento cae hecho pedazos. Mira, aquí va a aparecer, ahí al lado, hecho pedazos, abajo el libro, casi con unos engranajes. Se deshizo. Ya la palabra perdió poder. Junto con el fuego pareciera que hubiera una bisagra, como obviamente la palabra rota. Rota probablemente quizás por sus propios líderes que, creyendo en algo, no fueron capaces de cumplirla. Y aquí podemos meter tantas aberraciones como la usura, la pedofilia, etcétera, etcétera, como que se perdió el poder de confianza hacia ellos, se perdió el poder de representación, y por mucho que trataron de volver a salvarse, volviendo a ser la iglesia una especie de parangón elitista solamente para aquellos que se van a persinar con la billetera bien llena, no alcanzó finalmente y terminaron la gente, como decís, dándose la espalda o a gatas arrancando de este credo. Maestro. ¿Y por qué de cierta manera, si Jesús tuvo esa
esa sabiduría y esa nobleza, esa simpleza, esa forma simple, como tú denominas, en que la gran mayoría de todas las personas del mundo somos? ¿Por qué la Iglesia Católica ha perdido o nunca tuvo esa sabiduría o fue socialmente lista para poder crecer con esta plataforma y hacernos creer? Por desgracia, la única respuesta que tengo al respecto es que hay un libro sagrado, en donde lo he dicho en más de alguna ocasión. Yo he leído muchos libros de sabiduría, desde el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, obviamente los sutras, y todos hablan de un comportamiento muy similar de cómo uno debiera tratar a los demás o cómo debiera edificarse las sociedades, en confianza, en respeto a los padres, los ancestros y todo lo demás. Pero nadie habla en ningún momento, y aquí voy a ser muy enfático y no me vengan con cuestiones, Jesús nunca dijo: aquí chanten una iglesia. Claro. En realidad él le dijo a Pedro, que le cambió el nombre de Simón por piedra, que aquí se edifica la primera piedra, porque es el primer heraldo de la masificación de un credo después de la muerte de Jesús. Además, pero es lo que dice, perdón, para terminar, que la iglesia la lleva cada uno dentro. Claro. No te tú dice, eres iglesia. Tú eres, no dice construyamos una iglesia grande, que necesitamos toda esta plata para mantenerla, las luces prendidas, los acueductos. Él no hablaba de acumular riqueza. Exacto. De hecho, él en más de alguna ocasión, cuando él hizo un negocio con eso, entró pateando la perra a Jesús, y el mercado dio vuelta a todo en la feria y dijo que se han creído, han convertido, palabras de él, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Lo dijo él. Sin embargo, el humano, siempre tratando de proteger, de no querer perder lo que alcanza, y entiéndase, no es solo el dinero lo que protege a la iglesia, sino la influencia sobre el rey. De hecho, hubo división de la iglesia, y después de la católica se crearon los demás, porque los reyes en esta pugna decían: ay, yo me quiero casar de nuevo. No se puede. Claro. ¿Sabes qué? Hago otra protestante y se acabó, y me caso. Y hago la religión a mi antojo, y ahí la voy acomodando. Hubo una pelea. De hecho, inventaron la confesión. ¿Cuándo dijo Jesús? Confiésate, a ver, cuéntame tus pecados. Claro. Ellos lo hacían, y con eso mantenían los secretos de los reyes, sabían las yayitas. Entonces, eso es creación del hombre. Claro. No es creación ni consejo de Dios ni el Hijo de Dios. Eso es lo que te quiero decir. Por eso sí no bajo. Muchas de las iniciativas, como las cruzadas, por ejemplo, la Inquisición, perdóname, matando gente a diestra y siniestra. Quemándola. Bastaba con que mi vecino es bruja, ¿qué para adentro? Y mientras los papas, digamos, hacían sus bacanales y sus cosas. Perdón, Segunda Guerra Mundial, cuando les llegó la carta del tipo nazi que decía: estamos matando judíos, yo soy encargado de inventar los gases, paren esto. El Papa lo vio y dijo: están matando judíos. Bueno, es malo, pues si son locos, no intervino. Por algo el perdón después de Juan Pablo II a propósito de lo mismo. Yo te estaba contando del libro sobre Santa Bernardita de Lourdes, que es otra de las que recibe estos misterios, estos secretos. Ella era una niña muy pobre, y cuando llega a presentarse la Virgen, para que tú veas la diferencia que hay entre el mensaje original y cómo lo recibe el ser humano, ella recibe una revelación muy importante. Exacto. Es venerada, pero ella le dice a la comunidad: yo no puedo ser novicia, yo no puedo ser monja porque no tengo una dote. No tengo para... En esa época, ser monja o ser sacerdote era para los ricos. Por supuesto, se le reconocía su estado de santidad, mas no podía pertenecer, digamos, al grupo de los que la llevaban. No podía. Había discriminación. Era una protección para las fortunas. Por ejemplo. Claro, o sea, no existía la posibilidad de que una vocación genuina se diera en una niña pobre. Contacto directo. Sin embargo, la Virgen se le presenta a ella, a la niña pobre. Exacto. Una vez más. ¿Para qué? Para decir: oye, miren lo que están haciendo, la están dejando fuera a esa niña que tiene vocación, que tiene fe, que tiene devoción. ¿Y ustedes qué dicen? No, ella no, porque no es de las nuestras. Perdóname, o sea, Jesús se le acercó a pescadores, ladrones, prostitutas, se le cargó a aquellos que necesitaban la medicina. Pero a los otros, digamos, los dejó fuera. Ser como niños. Déjame darle la posibilidad también, porque yo también creo en eso, en que lo que dice Magdalena es muy cierto. Hay gente que hoy día que interpretan la palabra de Dios y que tienen la vocación, pero no son los personajes que deberían estar en la dirección de esta situación. ¿Por qué existe todavía ese bloqueo? ¿Por qué esas personas que uno tiene qué sé yo, ha tenido un amigo, un pastor, un hermano que pertenece a distintas diócesis, pero cómo esas personas no pueden llegar? ¿Cómo
el Concilio Vaticano o los personajes le dicen, compadre, usted lo ha hecho perfecto, usted interpreta lo que nosotros somos por una razón muy sencilla, porque todas las instituciones, como decía Salfate, se van construyendo para tener poder. Por supuesto. Entonces, es política. Entonces, claro, finalmente es política. Y el Papa Juan Pablo II fue Papa gracias a que mataron a Juan Pablo I. Porque si no, o más bien murió Juan Pablo I. Si no hubiese muerto Juan Pablo I, Juan Pablo II no tenía ninguna posibilidad. De hecho, muchos de los papas que participaron en el cónclave de Juan Pablo I y de Juan Pablo II, en el segundo no conocían a Carlos Wojtyla, no sabían que estaba, que estuvo presente no en el estaba en la cónclave. nómina, digamos. ¿Por qué? Por lo que dice Salfate, todo es política. Entonces la política influye. Exacto. Y la influencia siempre va hacia los más poderosos que se van aglutinando y que van formando todas estas redes. Oye, de hecho, ya con él tuvieron que hacer una diferencia, porque hasta Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, todos los papas habían sido italianos. Eres el primero que no es italiano. Así es. Y eso ya fue una gran ruptura y una cesión de terreno que tuvo que hacer la iglesia. Y tuvo que ser como una tercera alternativa, porque los dos candidatos que más tenían votos, digamos, no hubo acuerdo, hubo cierto empate y buscaron justamente este otro que dijo, en realidad podría ser que fue obispo de Cracovia. Es verdad. Y ahí es como llega. Ahora seamos justos, si bien, y lo voy a decir con sus palabras, citando al grupo Calle 13, si se puede hablar de alguna mafia de Vaticano, hay personas como el padre Hurtado, por ejemplo, en donde, viejo, un hombre de vida ejemplar, en donde él no miró hacia el lado de la escala de poder político y ir escalando puestos, sino sencillamente se encargó de los pobres, siguiendo exactamente lo que el mismo libro que tienen los ricos y poderosos de la iglesia, con el más humilde de ellos, del acólito, hacerle caso exactamente al manual que debieran seguirlo. ¿Okay? Claro, Alberto Hurtado, un hombre de aristocracia chilena. Y sin embargo, que escuchó y hizo lo que tenía que hacerse. Y la curia romana de la época, y ni hablar del arzobispado de Santiago de la época, no era muy bien visto la manera en que él predicaba y él acercaba al pueblo a la palabra de Dios, y lo tildaron de muchas cosas que no tenía nada que ver con su filosofía y mucho menos con su fe. Claro, si él decía dar hasta que duela, otros por ahí decían retener todo lo que se pueda. Claro. Claramente. Atención, estamos hablando de que Nostradamus, decíamos que vivió en la época del 1550 y 60 y tanto. Contemporáneo de él, 1590 y tanto, aparece un santo en la iglesia, ferviente, ¿cierto?, del credo católico, que estaba pendiente de todos los movimientos. Estoy hablando de San Malaquías, un hombre dentro de la iglesia católica, ya estamos hablando ya en terreno de personas que pertenecen al credo, que tenía una capacidad de visión. Describió con absoluta rigurosidad dónde iban a hacer, qué tipo de ministerio iban, digamos, a regir durante su estadía como papa. Uno a uno, todos los papas que iban en adelante, y hasta le puso, si me puede ayudar, hasta qué número de papas dictaminó, y fue achuntándole exactamente a todo. Pero él dice, por desgracia, con pena, veo el fin de la Iglesia Católica. Y voy a contarlo, a partir desde mi época en adelante, la cantidad de papas que quedan. Veamos un video y digamos, según él, este hombre que no se equivocó en nada, en los finísimos detalles de cada uno de los papas que lo precedieron, ¿cuál es el último? O sea, podemos ya empezar a hacer un cálculo. ¿Cuánto quedan? Video, por favor. El actual sumo pontífice cumplirá 85 años. En no muchos años conoceremos a su sucesor. El siguiente sería el Papa del final de nuestra era, el que enfrentaría el Apocalipsis, el que enfrentaría al enviado por el demonio, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este Papa es el 112, es el único que viene con profecía, una frase que ha sido motivo de interpretaciones y estudios. Él batallará contra el anticristo, Pedro Romano sería el encargado de enfrentar al mal. Esta profecía revelaría el fin del mundo, o quizás el fin de la Iglesia Católica. Un papa después del que tenemos ahora. Exacto. El Petrus Romanus. El Petrus Romano. O sea, entendemos que su nombre va a ser similar a Pedro, que vendría de Roma, y que ese sería el último. O sea, Ratzinger es el penúltimo. ¿Qué edad aproximadamente tiene este hombre? 75. 70 y tantos más o menos. Ahí si me pueden ayudar, por favor. Y tal vez un poco más. Y tal vez 86 años tiene.
Ya el año 84 era cardenal. Tienes toda la razón. Ok, 86. A ver, hagamos un juego. ¿Cuántos años debiera vivir en promedio una persona? Supongamos que llega a los 90, quedan 4 años, ¿cierto? Estamos jugando. 4 años. Luego lo debiera suceder a alguien que en promedio debiera estar aproximadamente 10 años más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo, haciendo una proyección de San Malaquías? Que después del Papa actual, ¿cierto? Ratzinger, quedaría uno más y en promedio, haciendo un cálculo en relación a lo que vive un ser humano normal hoy en día, con toda, digamos, la medicina que puede extender la existencia de una persona, la Iglesia Católica le quedaría, según San Malaquías, unos 15 años más. Y se acabó. Pero cuando él habla del apocalipsis, porque ocupa esa palabra en el video que acabamos de ver, ¿es la caída del mundo o la caída de la iglesia? Dice él lo que dice, lo dice bien claro. Dice que uno sucede al otro, vale decir, primero cae la iglesia y después junto con otra, porque también habla de hambrunas, habla de sequía, se refiere a eso también, de cómo va a ser el reinado, lo que le va a tocar a este papa. De hecho, hace referencia a cómo le está tocando al actual y dice, va a agarrar el papado justo en medio del peor momento y que lleno de polémica, conflicto, lo dice. Y claramente, este papa, digamos, agarró la peor época de acusaciones que jamás ha tenido la iglesia, o sea, donde sacaron todos los trapitos cochinos al sol. Y dice que el que sigue viene acompañado de hambruna y todo, se acaba la iglesia, se cae el papa y de ahí sigue el mundo en este proceso, como decía Nostradamus, de muchos problemas de cambio climático, de problemas de alimentación mundial, etcétera, 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 que hasta podía coincidir con una tercera guerra mundial. Ponte tú. ¿Te das cuenta? Pero si yo me hago una pregunta, ¿hay algún secreto en particular que pueda manejar esta élite, qué sé yo, graficada en la Iglesia Católica, en algún acuerdo, en algún tratado, en épocas pasadas donde se hayan dicho mutuamente, ya viejo, escondemos este secreto, pero nos ayudamos mutuamente para mantenernos en este nivel? ¿Por qué? Porque si el día de mañana uno se da la vuelta a carnero, o yo me diera la vuelta a carnero y yo te dijera, ¿sabéis qué, chiquillos? Les tengo que contar un secreto a ustedes. Es algo que realmente no lo podía hacer antes, porque si se los contaba a lo mejor ustedes mismos iban a colapsar. Entonces lo que yo quise hacer era protegerlo. Pero no se enojen, no se enojen conmigo porque yo no soy culpable, yo traté de hacer el bien. Entonces al final uno dice, ¿vamos para eso? Mira, nunca he sabido cuáles son las verdaderas razones de por qué esconden algo. No sé si es para proteger a la gente o para protegerse a ellos. Pero con lo que tocaste ese tema, porque aquí viene a continuación. Hemos hablado de profetas, personas con una capacidad natural, tocados por la divinidad, paridos por las hadas, como tú quieras, de poder ver el futuro y hacer advertencia. San Malaquías, un hombre que obviamente se preocupó de temas con el catolicismo, pues era la brújula que guiaba su vida. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de profecías que tienen línea directa con la divinidad? Estoy hablando del caso de los 3 pastorcitos, que en 1917 se le aparece a la Virgen de Fátima, como se conoce este caso, y les da secreto. No fue hasta 1941, 1917 le ocurre a ellos, son reconocidos por la iglesia, pum, al tiro, reunión con el jefe, ya, ¿qué les dijo? En 1941, después de mucho pensarlo, revelan 2 y la gente, ya, por el tercero, ¿qué onda? Claro. Porque esos 2 estaban pasando, o sea, esperaron que se cumplieran prácticamente para finalmente revelarlo. Y el tercero lo guardaron y cuando dijeron de qué se trataba el tercero con su interpretación, todos dijeron, sóplame este ojo, ¿sabéis qué? Que lo dio a conocer el Papa Juan Pablo II en una visita a Portugal para la beatificación de Jacinta y de... Que de hecho muchos creen que el tercer secreto no es de verdad. Dijeron algo, pero no es realmente lo que recibieron. Pero atención, tenemos un video que engloba esto y seguimos conversando de que frente a qué estamos. ¿Una revelación futura? ¿Algo que pasó hace algunos años? ¿O qué? Por favor, mira. El Vaticano publicó el misterioso contenido de la carta de la hermana Lucía recibido en 1944, que detallaba la profecía final. La primera parte del tercer secreto hablaba de un desastre advertido. Vimos un ángel con una espada en llamas en su mano izquierda. Destellante, lanzaba llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero se apagaron al chocar contra el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él desde su mano derecha.
Esto daba la idea de que un terrible fuego abrazaría a la tierra, y cuando el ángel estaba listo para tocar la tierra con su espada en llamas, la bienaventurada madre extendía su mano y evitaba que la espada tocara al mundo. Creo que ella nos salvó de una posible guerra atómica. Ok, como decíamos, 1917 el caso, 1941 revelan los dos y se viene el tercer secreto de Fátima. Que es interpretado en su primera parte como que la Virgen habría impedido una guerra atómica. Claro, también se habló hasta como de un atentado del Papa Juan Pablo II y varias cosas, pero también sobre la advertencia de parar eso. Ellos hablaron de la caída del comunismo, de la alza, digamos, de poderosos hombres que intentaron controlar el mundo y todo lo demás. Pero el tercero todavía está nublado porque la Iglesia cuando lo declaró fue algo así como ya pasó. Estamos libres, el tercer secreto ya fue revelado, pero algunos dicen, me echaste la moto. A mí me da la impresión que está hablando de algo que viene, claro, no de algo que pasó. Y absolutamente, no sé, Felipe, hay algunas cosas que hablan. Que tiene que ver fundamentalmente con la crisis de la Iglesia, ¿no es verdad? Y los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano. Se dice también, y a propósito de lo que tú señalabas, que se ponía en duda, porque recién en la década de los 80 se da a conocer, exacto, este secreto de manera pública. Que venía acompañado con una interpretación que no dejó contento a casi nadie. Claro, por el tema del comunismo, ¿no es verdad? Exacto. Y que, claro, en esa época aún existía el comunismo. Recordemos que el muro de Berlín cae a fines de la década del 80 y lo que se señalaba era que no se daba a conocer justamente para evitar que el comunismo, enemigo de aquel entonces de la Iglesia Católica y en particular del pontificado Juan Pablo II, a propósito de lo que él le había tocado vivir justamente en Polonia. Evitaba justamente que una vez que se diera a conocer este secreto, el comunismo hiciera algunos movimientos estratégicos, y por eso es la explicación, no sé si sea la correcta, simplemente la explicación oficial de por qué este secreto se mantuvo tanto tiempo guardado. Como decía Salfate fue en el año 1917 y recién en la década del 40 se da a conocer y se guarda este tercer secreto de Fátima y se revela 40 años después. ¿Sobre qué versaban los dos primeros secretos? ¿Lo sabemos o no? Sabía todo tipo de... ¿Los podemos leer? Hay algo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, creo. Porque no quiero carrilearme. Uno se habla de la Segunda Guerra Mundial. Los dos primeros Uno se habla de la Segunda Guerra Mundial. Sí, estamos hablando de que... Exacto. Es que, como decía, era la guerra y alza de líderes políticos y todo lo demás. Si estamos hablando de los dos primeros, que para mí todavía, a mí me falta todavía, yo no puedo, o sea, no es que no pueda creer, si un primero y un segundo habla de puntualidades, este tercero, porque a mí me falta la generalidad. Sí, claro. Porque nosotros... es el planeta completo. Sí. No es que pase la guerra aquí, que se caiga el edificio acá, que aquí haya la sequía, no. Me falta la parte completa, viejo, sí, o sea... Los grandes líderes o la contaminación se ha ido proliferando y se ha ido regando por todo el mundo. Ahora me falta que este verdadero ángel que viene con esta espada en fuego, y si lo van a controlar, exacto, le va a pegar el huascazo a la tierra completa y vamos a pagar, como dice el dicho, todos juntos por pecadores. Exactamente. De hecho, al respecto de lo que tú estás diciendo, hay más datos. Por favor, mucha atención al video, que hay una explicación respecto a las dudas que Juan José ha representado a mucha gente que seguramente está en la casa. Por favor, mira. Un obispo vestido de blanco nos pareció que era el Santo Padre. El Santo Padre atravesó una gran ciudad casi en ruinas. Habiendo alcanzado la cima de la montaña, él y todas las demás figuras religiosas son asesinados por una ráfaga de balas y flechas. Para muchos, esta parte del tercer secreto describe los acontecimientos del 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición de la Virgen María en Fátima. 20.000 devotos ocupan la Plaza San Pedro para presenciar el discurso papal. De repente se oyen disparos, mientras un hombre armado trata de acabar con la vida del Papa Juan Pablo II. Durante su recuperación de aproximadamente 3 semanas, pidió que le trajeran toda la documentación sobre Fátima. Este intento de asesinato provocó que el Santo Padre reexaminara el tercer secreto y se le ocurrió que este secreto se refería a él y que se había cumplido con ese intento de asesinato. La interpretación que se ve ahí fue la que la gente más creyente dijo:
¿sabéis que no te creo, dijo el chino? Claro. Porque no creo que se haya referido a eso. Porque, individualista. Porque, a ver, la gente se lo preguntaba a qué se refería a los secretos anteriores, esencialmente se refería a la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Claro, pero es distinto que a un papa, como fue el caso de Juan Pablo II, que sorteó felizmente ese atentado, pero que podría haber muerto, le hiciera tanto sentido y mandó pedir los antecedentes del tercer secreto de Fátima, y dice, sí, se puede haber referido a mí. Claro. Es bien distinto que te haga sentido algo así como jerarca de la iglesia. Pero yo me acuerdo en esa época que los más creyentes decían, ¿sabéis que no creo que haya sido eso? Sin embargo, la interpretación que empezaron a hacer otros respecto a una crisis de la iglesia y no particular de él. Ratzinger el año 2010 hace la interpretación que lo que el tercer secreto de Fátima muestra es justamente el sufrimiento textual por el que está padeciendo y que va a padecer la Iglesia Católica a propósito de las denuncias de abusos sexuales que existen al interior de la Iglesia. Exactamente. Por lo tanto, todo es interpretable al final. Todo interpretable. Y todo es adjudicable. Y la gran pregunta es qué hubiese pasado efectivamente con la muerte de Juan Pablo II. Bueno, en una de esas hubiese salido, ¿no es verdad? Hubiese salido el siguiente cónclave y se hubiese elegido un nuevo papa. Y en una de esas no habría pasado mucho más, salvo que los fieles hubiésemos llorado un poco más a Juan Pablo II que cuando murió de muerte natural. No fue el primero, digamos, que se tuvo un atentado, y además no es un mayor revuelo para la iglesia, no hubo mayores cambios. Sin embargo, si es que la Virgen dio 3, digamos, profecías, la tercera, y si no dio una cuarta, por algo será. Yo creo que prefiero quedarme con la interpretación de que la iglesia va a estar en llamas, y no en buena, sino en crisis, y que posiblemente estamos hablando de un fin próximo. Y una cosa muy pequeña, porque cuando yo hace 2 segundos atrás dije, y vamos a pagar todos justos por pecadores, claro, a lo mejor uno se puede preguntar y decir, pero viejo, yo no he hecho nada malo, al contrario, día a día, entre comillas, creo estar haciendo el bien. Pero puede ser de que alguien, grafiquémoslos como el ángel, te diga, viejo, tú no hiciste nada, teniendo la posibilidad de ser un personaje, entre comillas, justiciero, no hiciste nada, no generaste colectividad para poder cambiar, para poder hacer que la situación cambiara. Te quedaste en tu metro cuadrado, podrías haber salido, te di el mundo para que lo recorrieras, para que hicieras el bien. Efectivamente, yo también voy a conversar con las personas que no han hecho el camino correcto, pero tú también podrías haber hecho algo más. ¿Es válido eso? Absolutamente. ¿O no? De todas maneras. O sea, claramente no se están haciendo cargo de la buena interpretación. Ahora, tontos no son. Lógico. Yo creo que trataron de vender una interpretación que nadie compró demasiado. Y, digamos, yo no sé cuál será el plan, digamos, de reestructuración o reingeniería para ver frente a lo que se les viene encima. Si San Malaquías, Nostradamus y obviamente los secretos de la Virgen, digamos, las profecías lo están diciendo, yo creo que capaz que, no sé si colgaron la toalla o si viene un cambio, pero todo parece ser inevitable. Si, como decía Maida, estos no son profecías irrefutables, sino que son advertencias, espero que estén tratando de reparar esto, por favor, por mucha gente que depende de este creo. Y si es que no, claramente lo que están haciendo es ya con cuánto nos vamos a quedar, y ya pues si se acabó, hagan una repartija egoísta entre ellos, y lo que me parecería terrible. Claro, porque partimos de la base que todo esto empieza a colapsar lentamente, porque en la época de la Inquisición y de las cruzadas, eso hace mucho tiempo, lentamente, gradualmente todo empieza a colapsar producto de la falta de fidelidad entre la palabra de Jesús y los hechos a realizar por los seres humanos que lo sucedieron. Su interpretación. Entonces, cuando la gente dice, en todas las épocas, pero ahora con mayor razón y con mayor libertad, oye, lo que me dijo Jesús en el Nuevo Testamento es muy distinto a lo que se hizo en esta época, en esta otra época. Exacto. Jamás hablaron de este rasgo, de este otro, ni de la confesión, ni del castigo, ni que tú eres parte de y tú no, Sí, pues, de que tú tienes plata y tú no. ¿En qué parte de quereos los unos a los otros pasó a quememos a los que están con el diablo? O sea, ¿en qué momento pasó esa cuestión? Claro, entonces eso para terminar mi idea, tiene que ver con la falta de confianza en la fidelidad entre la palabra y la acción. Y eso es lo que gradualmente ha ido haciendo mella. Y merecidamente también, sí, digamos, se lo buscaron. va cobrando cada vez menos fieles. Y fundamentalmente, yo siempre lo he dicho, que tiene que ver con el tema sexual. La Iglesia Católica, sobre todo el sector más conservador de la Iglesia Católica,
que ha predominado fundamentalmente a lo largo de la historia, y en particular en Chile, ni hablar en Estados Unidos y en otras partes donde han ido apareciendo casos de abuso sexual contra menores de edad, tiene que ver con el discurso de los sacerdotes en una iglesia común y corriente en cualquier parte, que dice relación con el hincarle el diente permanentemente a los fieles respecto al comportamiento sexual, es decir, meterse en el dormitorio de los católicos. Entonces, cuando aparecen casos donde un sacerdote no robó, donde un sacerdote no mató a otra persona, donde un sacerdote no arrancó, sino que lisa y llanamente un sacerdote utilizando su poder abusó sexualmente de menores de edad, que casi es matar psicológicamente. Entonces, ahí, donde dice la Maida, el discurso que tú centraste mucho tiempo, o sea, tú pierdes absolutamente, y la distorsión es brutal. Donde hasta hace, por ejemplo, en Chile, un país muy católico, hasta hace, no sé, 15 años máximo, Felipe, una mujer que se había separado de su marido, bueno, ella iba a misa y era conocida, bueno, la gente la apuntaba con el dedo, y la Iglesia Católica no aceptaba en sus iglesias a mujeres que estaban separadas de hecho. De hecho, entonces, hasta les cosieron una letra de adúltera en épocas anteriores. Entonces, cuando tú ves un mensaje, ¿no es verdad?, y ves la reacción de lo que está pasando dentro de la propia Iglesia Católica, y tal cual como lo dice el Papa, el cardenal, ex cardenal Joseph Ratzinger, que el problema y la persecución no viene de afuera hacia la Iglesia Católica. La persecución y la matanza dentro de la Iglesia se está haciendo dentro de la propia Iglesia, con quienes han utilizado el poder de la palabra y de la fe para abusar de inocentes. Porque lo único que han hecho ha sido dos cosas: abusar del poder y barrer con la competencia sin asco. Eso lo han hecho en un área de acción. Eso no es palabra de Dios. En un área de acción, porque, insisto, hay muchos que sí profesan la palabra de Dios dentro de la Iglesia Católica, y yo creo que son los más. Los más se levantan muy temprano, están en las poblaciones, están en las cárceles, están en muchos colegios haciendo el bien. O sea, los más. Pero efectivamente... Se preocupan del prójimo, los otros se preocupan de ellos. Y efectivamente, a veces, la opinión pública es injusta y ve solamente lo malo, porque si tú le preguntas y haces una encuesta ahora y dices, ¿qué significa para ti la Iglesia Católica? Y los cabros injustos van a decir, abusos, no sé qué, mentiras, ocultamiento. Claro. Pocos dirían, con la justicia que debería tener una persona opinante, gente buena, gente que se levanta temprano, pero tomando eso porque mismo, tal vez eso ha sido eclipsado por una vorágine de cosas negativas. Yo me cuelgo de Jesús una vez más y digo, él nunca dijo, hagamos una iglesia y un edificio grande cubierto de oro y con relojes y toda la cuestión y todos los demás. Yo sigo al Padre Hurtado, yo no sigo la Iglesia Católica. Yo sigo al cura tanto, no sigo la Iglesia Católica. Yo voy a la persona que está haciendo la pega, no una institución que se protege a sí mismo, digamos, y que... no sé, pues si en una de esas quisieran repartir su riqueza, habría menos pobres. Pero obviamente no lo van a hacer. Y también es comodidad de la feligresía, y en eso yo me incluyo, en que uno también busca cierta imagen, como dices tú, ¿no es verdad? Si no, pregúntale a los legionarios, que su imagen del padre Maciel se les cayó, y se les cayó a pedazos. Porque no solamente mantenía relaciones maritales fuera de lo que significaba, sino que además abusaba. Entonces, una congregación tan importante como la Legión de Cristo, mira cómo termina. De hecho, entonces, uno, como fiel, como feligrés, incluso ni siquiera como fiel, ni siquiera como cristiano, sino que como una persona que está en este mundo, si no hace el bien, ¿no es verdad?, no le puedes achacar al que está al otro lado, arriba de un cajón o arriba de una tarima, hablándome, que lo que él me dijo a mí me llegó y yo lo seguí y por eso cometí un pecado. Tocando el tema del sexo, uno también tiene que hacer la pega. Yo, de fanático, de bibliófilo, que era de chiquitito, me leí por lo menos un par de veces la Biblia entera, así como, bueno, en realidad debo reconocer que mi acercamiento a la Biblia fue primero gracias a las películas de Charlton Heston, así con los de mandamiento, y yo rayaba así. Yo lo leía a la red para la Semana Santa. Exacto, lo leía casi como un libro de aventura. ¿Qué pasa con John Huston? Bueno, el director de la Biblia, gran director de la Biblia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El manto en que, fíjate que en estas dos pasadas lecturas me puedo equivocar porque se me puede ir algún párrafo, pero yo recuerdo que Cristo y los 10 mandamientos hablaban de cuidar el matrimonio, de no desear a la mujer del prójimo, vale decir que está comprometida,
de tener relaciones sexuales así, ya sabes, porque hasta te hablaba de las poses, ojo. Así es, ojo. exactamente. Sin embargo, una parte dice, no le pongáis Wendy. De hecho, después de que Noé se baja al monte Sinaí y dice, y ahora yo tengo una única orden, creced y multiplicaos. Y eran todos parientes, de hecho, así que y dale, era así como... O sea, no estaba contra la práctica del sexo, simplemente cuidaba el matrimonio, no quitarle la mujer a los demás, pero yo, hasta lo que me atrevo a decir, de hecho, a cuántas prostitutas salvó y no las condenó, digamos, por cobrar por sexo, nunca lo condenó por eso. Él le decía, no tiene pecado la primera peda, pero no se habla de que hay una maldad perfecta. Hablaste de un rasgo que es muy de la época. O sea, de que podéis tener sexo, también, digamos, como recreación incluso, pero siéndose con responsabilidad. Sí, es muy posterior lo que viene, Salfate. Sí, exacto. El apego a la cosa puritana y moralista con respecto al sexo es como del siglo XVIII. Exacto. Es mucho posterior. En la época de la Quintrala, por ejemplo, que es el 1500, las mujeres eran bastante desenfrenadas a nivel sexual. El puritanismo vino después. Sin embargo, cuando tú entiendes en la época, por ejemplo, el secreto de la confesión, que es una convención humana, es una convención entre que el padre o el sacerdote o el jerarca dice, tú me vas a contar a mí tus pecados para yo, a nombre de Dios, darte su perdón. Exacto. Lo que simplemente era en una época en que se necesitaban saber mucho, imagínate, ni policías ni nada. A través de la confesión se sabía todo. Pero perdón, ¿quién mató? Tocando un solo tema en esa época, a ver... Lo pueden ver en películas, así como para tener un referente como Braveheart, Corazón Valiente. Existía el derecho a pernada. Claro. ¿Qué significa eso? Que los reyes, que cualquier persona del pueblo que estaba en su reino, ejemplo, se iba a casar la maida, así con alguien. Ella era una campesina, el otro era así, un agricultor, y se iban a casar y decía, ya, tenían que tener el permiso del rey. Y de repente el rey decía, a ver, tráiganme el dibujo así de la maida. ¡Ay, está buena esta chata! Ya, tráiganla para acá. Y pasaba primero por el rey. Como Ana Bolena, pues. Exactamente. Oye, el tiempo que él quisiera, una vez que ya la tenía bien trajinada, sí, 3 días, 4 días, se aburrió, ya, cásate. Devuelve. Que decía la iglesia en aquel entonces, protección y aliada de los reyes. ¿Y de qué tal esto? Dale nomás. Agárrate a todas las que queráis, se las encontráis bonitas y tenéis ganas. Pero eso después pasaba con el señor feudal. Te pasaste, ¿no? Y pasaba por 2 más antes del marido. Claro. Porque de repente decían, ya, pues ya que te vayas a casar, primero por este pechito, digamos, que soy el que ronca acá. Y la iglesia... Yo soy la aduana. Y la iglesia, perdónenme, dele. Bueno, y los papas, dale nomás. Los papas, perdón. Perdón, los Borgia. Los Borgia, que fue un papa español mortal. Mataron en pleno una cena. Alguien le decía, oiga, papa, ¿usted por qué me quitó parte de mi ganado? Si yo le he hecho caso, maten a este Gil. Uno de los hijos, porque en ese momento los papas tenían descendencia. Le decían, ¡oy, papá! Decía al papa Borgia de ese momento, sabéis que estaba en una cantina y me hicieron bullying. Mandan a matar a todos. Se acostaba con la sobrina del papa y métele para acá. No es que no era escondido, ojo. Él se lo permitía, decía, estáis teniendo relación con un enviado de Dios. Y le da a tu pío parejo y cambia. Eso es historia. Lo tuvieron que cortar así a la fuerza, tiraron, lo decapitaron, lo quemaron. Fue un papa. Y él tenía permiso. Ahora, porque él le venían ganas y agarraba tu pío parejo, con pariente. Tú pones ese caso que de alguna forma es un extremo. Sí, claro. Pero hay varios más que no estaban en ese extremo, pero que hacían algunas de esas cosas y otras más. Y sin ningún problema, digamos. Exacto, pero que es loco con esa facilidad que tiene respecto al tema sexual, pero vos no. Tú no podís. Y hasta el día de hoy yo creo que deben cortarla con eso. Son interpretaciones humanas frente a algo que no está en ninguna parte claro. Pero por eso es que eso es lo que pasa, no es una interpretación siquiera, es una tincá. Es una forma de control. Es un precepto que nosotros 4 nos juntamos y decimos, ya compadre. Pero no lo dijo nadie, Jesús no lo dijo, no lo dice la Biblia, entonces... Es un acuerdo humano. Y por eso mismo también es injusto cargar con que todas esas características o esos antivalores son propios de la iglesia en su conjunto. Porque eso también es injusto y es ignorante. ¿Cómo olvidar? Pero espérate, Dale, podría existir otra persona, como atendiendo a lo que tú estás diciendo, Magdalena, que te podría decir, mira, lo que pasa, hija, o lo que pasa, hijos, es que por eso lo sacamos, porque él estaba equivocado. Porque él en algún momento no supo interpretar la palabra de Dios y la historia nosotros la hicimos cambiar. Y es por eso que esa persona, bueno, a lo mejor de la forma en que... Hubo que sacrificarla. Claro, la forma en que usamos a lo mejor no fue la correcta, la tuvimos que marginar, pero esto sigue. Entonces, olvídate de eso y mira, ven porque yo te voy a seguir comentando lo que... Y tú decís... Por eso yo iba al ejemplo de la confesión, pues Juanjo, porque situado en su momento...
la confesión era un vehículo de poder sapear de alguna manera, de poder averiguar. Los tenía cortitos. Claro, si había alguien que te confesaba que le era infiel a su marido, en el secreto de confesión, o que le era infiel a su señora, cosa que me tinca que eso no era ningún pecado, porque era más común. Pero sí, hay de la mujer que hubiera sido así. La reina Elizabeth, porque ella que quería mantenerse soltera y todo lo demás, y que no le tincó la Iglesia Católica, fueron a atacarlas con todo, porque no quería ella casarse, hacer alianzas con otros, tenía amantes, y eso la Iglesia no sabía cómo pararla, y es por eso la mandó a invadir, y fue probablemente uno de los reinos mejores, porque administraba bien la señora, pero ella era buena con su gente. En cambio los otros metían la pata encima bravo, pero fueron a atacarla, porque era una mala imagen de progresivo con el resto. Por eso controlan el sexo, porque cuando no lo digo del marido. Pregúntale al padre Caradima, como lo hizo a través del secreto confesión. Exacto. Para allá iba. Ese vehículo, esa forma de saber de la vida de los demás para después extorsionar y para después manipular, eso es propio de una época en que yo te lo puedo incluso justificar en el año 1000, pero en el 2000. Pero y hacer el abuso de poder. Es medieval. Es medieval. Son cosas que no se adaptaron a los tiempos. Por supuesto. ¿Y qué no hicieron? Hicieron las de tuco y tico. Entonces, claramente, eso, lo que hemos estado revisando acá en las profecías, esa cuenta es cara. Esa cuenta es brava. Esa cuenta, hay gente que tenía confianza, se acercó a esos hombres de fe, como yo lo veía, y él le entregó. Quizás mejor educado que los padres de ese niño, con mejor formación, mejor labia, ellos dijeron, yo me siento más seguro acá. Y él, ¿cómo le pagó? Desvistiéndolo, con tocaciones indebidas y abusando sexualmente, en donde este niño no ganó nada, sino que solamente lo partió, lo rompió por dentro, en términos psicológicos y físicos. ¿Por qué no también? Porque y él simplemente se sacó un balazo de encima, que era que esa tarde tenía ganas y le echó el ojo en uno. Qué hueá más horrorosa, perdona que lo digo así, pero me da más rabia, y si yo no me controlo se me empiezan a hacer los garabatos, pero es como, perdón, solamente quiero decir esto, antes que es como que en Chile, si tú violabas a un niño, tenías las penas del infierno, pero si tienes un alto rango de la iglesia, zafáis, digamos, sin ningún problema, y podía haber violado más de 20, y pasáis, no puede ser. No puede ser, basta. Y si el Vaticano considera que cometiste es lo que pasa, un error, ¿por qué los protege? Bueno, te vas a orar, en fin. Y espérate, ¿y dónde los mandan? Lo mandan a pueblos perdidos, en donde seguramente... Mucho más proclive, para que siga haciéndolo esto, porque ahí nadie le va a reclamar, va a quedar tapado, y seguramente no van a tener un periódico local para hacer una caricatura que se sepa. O sea, es casi como que los premian. Que se carga, porque uno no puede cargar el error. Somos humanos. Nosotros somos profesionales de las comunicaciones y de repente comunicando que creemos que lo hacemos bien, podemos equivocarnos y decir una palabra mal. Está perfecto. El problema es la historia, es lo que dice Felipe, es la historia. ¿Cuántas veces el señor Salfate, que era obispo de La Serena, me lo mandaron a Valdivia porque, bueno, dejó la cagada en La Serena, así que filo, en Valdivia... Claro, no lo conoce nadie. Eso es lo que da rabia. Eso es lo grave. Amigos míos, hablamos y nos consumimos harto tema respecto a las predicciones, respecto a un tema en particular que era el posible fin de la Iglesia Católica. Quedaron pendientes otros profetas y algunos que están vivos hasta el día de hoy, que hablan, si la Iglesia Católica se acaba, ¿qué viene? Ellos dicen lo que viene, no se lo pueden imaginar. Después que se acaba el hambre, después que se acaba la guerra mundial, después que se acaba la Iglesia, ¿cómo sigue? Está acá. Pero esto lo vamos a dejar para otro día porque ya se nos acabó. Y ahora se acaba mañanero. Sentencias que pueden cambiar el curso de nuestro mundo, pero que también se pueden evitar con la información y con todo lo demás.